Le bendiga, hermanos, hermanas. May God bless you, brothers and sisters. Leamos nuestras escrituras en Hebreos 5:1. Let us read the scriptures in Hebrews 5:1. Dice así la palabra del Señor. Says like this the word of the Lord. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. For every high priest taken from among men is ordained in favor of men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sin. Oremos al Señor. Let us pray to the Te Lord. damos gracias, Señor Jesús, esta We mañana give you thanks, Lord Jesus, this morning por permitirnos estar juntos otra vez en tu casa for allowing us to be together one more time in your house. para estudiar tu palabra, Señor. To study your word, Lord. Confiamos que sea tu Espíritu Santo el que nos está dirigiendo. We're trusting that it's your Holy Spirit directing us. Nosotros estudiamos tu palabra, We study your word. nosotros te buscamos en oración, We look for you in prayer. solo confiamos en que tú nos oyes y respondes We're trusting that you're the one listening to us and answering us para darle bendición a tu pueblo, Señor. to give blessing to your people. No solo a nosotros que estamos aquí, Not only to us that we're here, sino a aquellos que escucharán esto después, but also as well the ones going to listen to this house. porque en tu palabra está la vida, Señor. Because there is life in your word. Padre, tú dijiste que escudriñáramos las escrituras You said to search the scriptures, y que por el oír viene la fe. and that the faith cometh by hearing. Permite que no estemos cansados de escuchar tu palabra, Allowed for us not to be tired of listening to your word, sino que tu palabra sea vida y alimento para nosotros. but your word may be life and in us, in every single one of us. Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, Because the man shall live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that comes out of the mouth of God. Así, con la misma alegría con que nos sentamos a la mesa With the same happiness that we sit down at the table para disfrutar la comida que nos gusta, to enjoy the food that we like. déjanos sentarnos a tu mesa, Señor, Allow us to sit down at your table, y comer contentos la palabra que tú nos has dado. eating with happy as well the word that you have given us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse, hermano. Maybe seated. Pues vamos a estudiar el capítulo 5 We're going to study chapter 5 del libro de Hebreos. of the book of Hebrews. Y es un capítulo muy interesante, And muy it's a very, hermoso. and it's a very interesting chapter, a very beautiful chapter. Entonces, acá poco a poco el apóstol Pablo está introduciendo a Jesús como el sumo sacerdote. So here, little by little, the Apostle Paul is introducing Jesus Christ as the high priest. Es de toda la Biblia, es el libro donde se revela a Jesús como sumo sacerdote. Throughout all the Bible, this is the book that reveals Jesus Christ as the high priest. Las cosas que Pablo dice en este libro no están en otro libro de la The Biblia. things that are in this book are not written in any other book of the Bible. Entonces, en el culto pasado, So in the last service, estudiamos el final del capítulo 4, we studied the end of chapter 4. donde dice en Hebreos 4:14, When it says in Hebrews 4:14, ajá, it's not there. it is No, it's here. not there. I'm sorry. It's okay. Donde dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que entró en los cielos. That when it says that we have a high priest that enter into the heavens. Entonces, el sacrificio de la sangre de Jesucristo no fue presentado en la tierra. The sacrifice of Jesus Christ in heaven, Jesus Christ was not presented on earth. Porque el ministerio de sumo sacerdote de Jesús es superior. Because the priesthood of Jesus Christ is superior. No sirviendo en el templo de la tierra, sino en el templo del cielo. Not serving the temple in the earth, but in the temple in heaven. Y luego dice que este sumo sacerdote puede ser tocado That this high priest can be touched por el sentir de nuestras by enfermedades, the feeling of our infirmities, de nuestras debilidades espirituales y materiales. of our spiritual weakness and our material weaknesses. Entonces nos invita a venir con confianza delante del trono de la gracia So he is inviting us to come with boldness to come to the throne of grace, para encontrar ayuda en el tiempo de necesidad. to find help in the time of need. Pero ahora dice en el capítulo 5, verso 1.
But now he says in the chapter 5, verse 1, Porque todo sumo sacerdote, for every high por priest, supuesto en español dice pontífice, of course in Spanish says pontiff, pero eso está equivocado. but that is wrong. Entonces es sumo It sacerdote. is high priest. Dice, tomado de entre los hombres. He's taken from among men. Escuche, el sumo sacerdote no puede ser un ángel. The high priest cannot be an angel. Tiene que ser un hombre. He has to be a man. O sea, Dios no va a aceptar a un sumo sacerdote que no sea igual que el pueblo. So God is not going to accept a high priest that is not the same as the people. Entonces dice que es tomado de entre los hombres So he's taken from among men, he says, y puesto a favor de los hombres. and he's ordaining in favor of man. O sea, el pueblo Dios y el hombre están separados So God and man are separated. y Dios está encontrando un hombre que sirva de conexión So and God is looking for a man that is that works as a connection en favor del pueblo. in favor of the people. Y dice que es para presentar sacrificios. And he says is to present sacrifices. Ahí está escrito, ¿verdad? It is written there. Entonces tiene que llevar sangre delante de Dios. So it has to take blood before the Lord. Escuche, la sangre no es para que la vea el pueblo, So the blood is not for the people to see it. es para que la vea Dios. It's for God to see it. Entonces, esa sangre hace que el pueblo sea aceptado. So that blood is to make for the people to be accepted. Entendemos eso, ¿verdad? We understand that, Porque el right? pueblo está separado de Dios. Because the people is separated from God. El pecado nos apartó de Dios. Sin separated Y us from nacimos God. en pecado. And we were born Pero in la sin. sangre hizo un camino But the blood made a para way regresar a Dios. to go back to Entonces, God. ese es el trabajo del sumo sacerdote. So that's the job of the high priest. Llevar esa sangre delante de Dios para que Dios acepte al pueblo. To take that blood before God so God can accept the people. Verso 2. Verse 2. Dice que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados. Who can have compassion on the ignorant Ajá. and on them that are out of the way. Dice que cuando Moisés murió, It says when Moses died, el pueblo lloró mucho, the people cried a lot. pero Aarón también murió But Aaron died as y well. el pueblo lloró también, And the people cried as well. porque todos sabían que Moisés era un hombre especial. Because everybody knew that Moses was a special man. Hasta hoy se cree que es el más grande de todos los profetas. Until today, it's believed that he's the greatest of all prophets. Todos los profetas en la presencia de Dios caían como muertos. All the prophets in the presence of God will fall on their feet, on their faces as dead. Pero eso no sucedía con Moisés. But that would not happen with Moses. Dios mismo dijo, Jesus himself said, cuando un hombre es espiritual o profeta, when a man is a spiritual or a prophet, yo voy a hablar con él en sueños y en visiones. I'm going to speak to him in visions and dreams. Pero con Moisés no es así. But with Moses, it's not like Yo that. hablo con él de labio a oído. I speak with him with lip to the ear. Entonces la gente miraba a Moisés de una manera diferente. Then the people would see Moses in a different way. Pero cuando Dios colocó a Aarón como sumo sacerdote, But when Moses placed Aaron as a high bien, priest, Dios. when God placed Aaron as a high priest, entonces ellos pudieron ver a un hombre igual que ellos, they could see a man the same as them, con errores igual que ellos. with mistakes the same as them. Entonces ellos se sintieron contentos So they felt happy porque este hombre podía compadecerse de ellos. because this man could have compassion on them. Y ese es un requisito para ser sumo sacerdote. And that's a requirement to be a high Y priest. Pablo está diciendo que Jesús cumple ese requisito. And Paul is saying that Jesus fulfills this requirement. Porque él también puede, dice, compadecerse de los ignorantes y de los que se han apartado del camino. Because he said that he can as well have compassion of the ignorant and of them that are out of the way. ¿Por qué? Why? Esto es asombroso. This is amazing. Pues que él también está rodeado de flaqueza. For that he himself also is compassed with infirmity. Eso es algo asombroso. That is something Porque amazing. está hablando de Jesús, Because speaking about el Jesus, gran sumo sacerdote. the great high ¿Cómo es priest, posible que Jesús sea un hombre lleno de flaquezas? how is it possible that Jesus is full of infirmities? Esto fue lo que Pablo nos enseñó en el capítulo 2. This is what Paul taught us in chapter 2. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Because the children were partakers of flesh and blood. ¿Se acuerda de eso? You
remember Bueno, that. para que usted lo So recuerde, you can remember it. esto es Hebreos 2:14, ya This lo is estudiamos. Hebrews 2:14. We studied it Así que already. por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, Para destruir por la muerte al que tenía el poder de la muerte, es a saber, al diablo. that through death might destroy him that had the power of death, that is the devil. Todas estas palabras siempre me impactan en mi corazón. All these words are always hitting to my heart. Dice que, bueno, la muerte es fruto del pecado. Death is a fruit of sin. Entonces, si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, So if he is the Lamb of God that takes away the sin, entonces quitando el pecado, quita la muerte. so removing sin, he removes death. Y dice que es para destruir al diablo. And he says to destroy the devil. Y el diablo significa acusador. And the devil means accuser. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? So who will accuse the chosen of the Lord? Si es Dios el que los está justificando. And if it's God that is the one justifying them. Entonces el diablo se quedó sin trabajo. So the devil, he doesn't have any job anymore. Entonces dice en el verso 17, It 2:17, says in verse 17, por lo 17, cual debía ser en todo semejante a los hermanos. wherefore Escuche, in all things he behooved him to be made like unto his brethren. o sea, tenía que ser exactamente igual que los seres humanos. So he had to be the same exactly like the human beings. ¿Para qué? What for? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. That he might be a merciful and faithful high priest in pertaining to God, En lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. to make reconciliations for the sins of the people. O sea, para pararse entre Dios y el hombre. So to stand before man and God. Eso es expiación. That is atonement. Entonces dice el 18, This it says in the 18th. porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahí está. For in that he himself had suffered being tempted. O sea, Jesús estaba sujeto a tentaciones So Jesus was subject of temptations. y tentaciones fruto de la debilidad de nuestra carne. And temptations are the fruits of the weakness of our flesh. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. So that's what Paul is saying. Jesús mismo estaba cubierto de debilidad. Jesus himself was full of infirmities. Ajá. Entonces, o sea, estaba cubierto de carne. So he was full of flesh. Era Dios, He was God, pero cubierto de carne. but full with flesh. Una covered carne with que no flesh. era diferente a la nuestra. A flesh that was not different to ours. Dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Todo esto ya lo estudiamos. We studied this already. El cuerpo de Jesús no era inmortal. The body of Jesus was not immortal. Él murió, ¿verdad? He died, right? Si él estaba sujeto a la muerte, If he was subject to death, es porque había dejado a un lado su teofanía. it's because he placed aside his theophany. Entonces ese cuerpo se podía enfermar. So that body could get sick. Ese cuerpo podía morir. That body could die. Por lo tanto, estaba sujeto al pecado. So also he was subject to sin. Si él no estaba sujeto al pecado, no pudiera haber tenido tentaciones. If he was not subject to sin, he was not able to have temptations. Pero esta es la parte que llega a ser asombrosa. But this is the part that becomes amazing. Y si usted no la entiende, Y usted pero- va a tropezar como un católico. And if you don't understand it, you're going to tremble like a Catholic. Ya lo estudiamos. We studied already. Y aún así una persona se puede sentir, dice, eso no es así. And we studied this already, and a person can feel this is not so. Pero escuche esto. But listen to this. Si su cuerpo era diferente a nosotros, él no nos podía redimir. If his body was different of ours, he could not Porque redeem él tenía us. que ser el pariente redentor. Because he had to be the kinsman redeemer. ¿Cómo pudo él vencer las tentaciones y la debilidad de su carne? How was he able to defeat the temptations and the weakness of his flesh? El hermano Branham dice Brother Branham que says Dios envió a la tierra la inyección de la toxina de Pentecostés. Brother Branham says that God sent to the earth the toxin of Pentecost Y dice, y la probó primero en su propio hijo. and tried it first in his own son. Y él vio que funcionó. And he saw that it worked. Entonces por eso le envió el cargamento al doctor Simón Pedro And that's why he sent the shipment to Dr. Peter. para todo el que quiera recibir esa vacuna pueda recibirla. To all of those that want to receive that shot can receive it. Por eso Jesús venció.
That's why Jesus overcame, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. because he was full of the Holy Spirit. Pero él tenía que tener esa debilidad But he needed to have that weakness para poder simpatizar con los hijos de Dios, to be able to sympathize with the children of los que God, nacieron en pecado. the ones who were born in sin. Él tenía que conocer la tentación He had to know temptation para vencerla para nosotros. to overcome it for us. No temáis, yo he vencido al mundo. Don't be afraid. I have overcome the world. Tenía que conocer la tentación He had to know the temptation para saber lo que nosotros sentimos, to know what we would feel. porque si no, él no puede compadecerse. Because if not, he could not have compassion on us. Tenía que conocer la tentación He had to know the para temptation simpatizar con nosotros. to sympathize with Esto us. es, y lo volvió a decir en el capítulo 4, verso 15. And he said it again in chapter 4, verse 15. Esto es tan grande This is so great. que por eso estoy tomando tiempo de repetir de nuevo estas escrituras. That's why I'm taking time to repeating again these scriptures. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Él puede tener compasión, He can have compassion. aún de aquellos que se han apartado del camino. Even those who have gone astray from the way. O sea, ustedes saben, no es lo mismo llamar pecadores It's not the same to call sinners, que llamar a aquellos que ya estaban en el camino y se han apartado. but to call the ones who were in the road already and have gone astray. Vamos a seguir en el capítulo 5, verso I'm gonna keep 4. going in chapter 5, verse 4. Entonces dice, nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. No fue Moisés quien escogió a Aarón, It was not Moses that chose Aaron. Dios mismo lo escogió. God himself chose him. Hubo un levantamiento de la gente en contra de Moisés y Aarón. There was a raising of people against Aaron and Moses, Y tratando de decir que no solo ellos tenían autoridad. trying to say that they were not the only ones having authority. Entonces Moisés oró delante del pueblo So Moses prayed before the y people. dijo, Señor, detén ya estas quejas. And he said, God, stop these complaints already. Demuestra tú quién es tu elegido. You show that who is your chosen one. ¿Recuerda usted lo que pasó? You remember what La happened? vara de Aarón se convirtió en un árbol. The rod of Aaron Became a became tree. a tree Con hojas, flores y frutos. with flowers, leaves, and fruits. ¿No es algo maravilloso? Isn't that amazing? De que era un árbol sin raíces. That it was a tree without roots. Porque la raíz de ese árbol era invisible. Because the root of that tree was invisible. Ese estaba siendo alimentado de la vida del cielo. He was being fed by the life of heaven. Entonces, ¿de qué está diciendo Pablo? So what Paul is saying, Nadie puede decir yo voy a ser sumo sacerdote. nobody can say, I am the high, I'm Los- going to be the high priest. Los hombres no pueden colocar a nadie en esa posición. Man cannot place anybody in that position. Porque si ese hombre no es aceptado por Dios, Because if that man is not accepted by God, entonces no tiene ningún sentido. so it doesn't make any sense. Dios tiene que colocar a ese hombre God has to place that man. porque ese hombre tiene que ser aceptado por Dios primero Because that man has to be accepted by God first. para que ese hombre pueda presentarse delante de Dios For that man to be presented before the Lord en favor del pueblo. in favor to the people. Pero si él mismo no ha sido aceptado, But if he himself has not been accepted, aún Aarón podía morir en la presencia de Dios. even Aaron could have died in the presence of God. Pero nosotros que nacimos en pecado, But we, that we were born in ¿quién sin, se presentará delante de Dios por nosotros? who will present before the Lord for us? No hay justo ni aun uno. There is not a righteous one, not Por one. eso es el gran milagro de que Dios se hiciera hombre That's why there was this great miracle for God to become a man, para mostrar quién es el sumo sacerdote escogido y aceptado por Dios. to show who is the high priest chosen
and accepted by God. Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, That's why we pray, when we pray in the name of Jesus Christ, no tenemos dudas, we don't have any doubt porque su sangre ya fue aceptada. because his blood was accepted Ese already. hombre ya fue aceptado. That man was accepted Su already. ministerio ya fue aceptado. His ministry was accepted already. Dios mismo lo señaló. He God himself pointed him out. 5:5. 5:5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, Mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. As he said also in another place, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Entonces esto es maravilloso. This is amazing. Pero ahora vamos a entrar a la parte misteriosa del capítulo 5. Now we're going to enter into the mysterious part of chapter Mire 5. el verso 7 en adelante. Look at verse 7 and on. Ajá, el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with this strong crying and tears unto him that was able to save him from death, he and was heard in that he feared. Ajá, dice el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Mire, para nosotros esta escritura es bastante conocida, For us, this scripture is very well known, pero es asombroso but it's amazing que ellos a este verso le llaman that them to this verse they call el misterio de Hebreos 5. the mystery of Hebrews 5. Y yo he estado escuchando qué dicen los teólogos sobre esto. And I have tried to hear what the theologian says about this. Y aquellos que son más honestos And those who are more honest, dicen no vamos a decir nada de este verso. they said we're not going to say nothing about this verse. Hay algo aquí, pero no sabemos qué es. There's something here, but we don't know what it is. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, That Jesus, being the Son of God, aprendió la obediencia a través de sufrimientos. learned obedience through suffering. Entonces dice la gente, The people say, ¿por qué Jesús tuvo que aprender obediencia why did Jesus have to learn obedience si él era divino? if he was divine? ¿Por qué tuvo que aprender obediencia? Why did he have to learn obedience? Eso es lo primero. Well, that's the first. Y lo segundo, And the second, ¿por qué tuvo que aprenderlo a través de sufrimientos? why did he have to learn it through suffering? Jesús no nació en pecado. Jesus was not born in Él no sin. tenía por qué sufrir. He didn't have to suffer. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo estas palabras? Then why Paul is saying these words? Bueno, lo primero que tenemos que entender So the first thing that we need to learn es que el Mesías es llamado en la Biblia el varón de dolores. is that the Messiah is called in the Bible the man of suffering. Sorrows. Of sorrow. Ajá, Isaías 53:3. Isaiah 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. He is despised and rejected of man, a man of sorrows and acquainted with grief. ¿Ve usted cómo lo llama la Biblia? And you see how the Bible says it? De acuerdo a la profecía, Jesús iba a ser un hombre de muchos sufrimientos. According to the prophecy, Jesus was going to be a man of great sorrows. Pero hay dos partes en el sufrimiento de Cristo. But there are two parts in the sufferings of Christ. El sufrimiento que él tuvo en su vida The suffering that he had on his life y el sufrimiento en su muerte. and the suffering on his death. Usted sabe, Jesús comenzó lo que le llaman la pasión, ¿verdad? You know that Jesus started what they call it the passion. La pasión comenzó en el Getsemaní. The passion started in Y Gethsemane. el hermano Branham dice que Jesús murió más en el Getsemaní que en el Calvario. Brother Branham says that Jesus died more in Gethsemane than in Calvary. Allí comenzó su pasión.
That's where his passion Eso started. es el sufrimiento de Cristo. That's the suffering of Christ. Pero Pablo no, pero Isaías no está hablando del sufrimiento del Calvario. But Isaiah is not talking about the suffering at Calvary. Dice que es experimentado en quebrantos. That he said that he's acquainted with grief. O sea, él tenía una vida de sufrimientos. So he had a life of suffering. Es algo asombroso. Something amazing. Entonces, si nosotros pensamos en todo ese sufrimiento que Jesús tuvo antes de la pasión, If we think in the suffering that Jesus had before the passion, el hermano Branham nos enseña where Branham teaches us que Jesús fue perfeccionado that Jesus was perfected durante su vida terrenal. during his earthly life. Esto los teólogos quizás no lo entienden, Probably theologians don't understand it, pero escucha lo que dice el hermano Branham. but listen what Brother Branham says. Dice, en la exposición de las edades de la iglesia, An exposition of the seven church el ages. capítulo 4, la edad del Esmirna. Chapter 4, this Smyrnian church age. Verán, dice, Israel no podía comprender el amor de Dios. You see, Israel could not figure out God's love. Ellos pensaban que el amor significa no sufrir. They thought that love meant not suffering, no Ay. suffering. ¿Cuántos de nosotros pensaremos de la misma manera? How many of us would think the same way? Si Dios me ama, entonces yo no tengo por qué sufrir. If God loves me, then I don't have to suffer. Ellos pensaban que el amor significa como un bebé con el cuidado de sus padres. They thought that love meant a baby with parental care. Dice, pero Dios dijo que su amor era electivo. But God said that his love was elective. La prueba de su amor es elección. The proof of his love is election. Que sin importar lo que suceda, su amor quedó demostrado verdaderamente por el hecho de que fueron escogidos para salvación. That no matter what happened, his love was proven truly by the fact that they were chosen unto salvation. Porque Dios los ha elegido para salvación mediante santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Because God has chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Él puede entregarlos a la muerte como lo hizo con Pablo. He may commit you to death as he did Paul. Él puede entregarlos al sufrimiento como lo hizo con Job. He may commit you to suffering as he did Job. Eso es su prerrogativa. Él es soberano. That is his Prerrogative. prerogative. Ajá. He is sovereign. Pero todo tiene un propósito. But it is all with a purpose. Yo creo que no están entendiendo, ¿verdad? Only you're not understanding. Dice, si no tuviera un propósito, él sería autor de frustración y no de paz. If he did not have a purpose, then he would be an author of frustration and not of peace. Si su propósito es que después de haber sufrido un poco de tiempo, seamos perfeccionados, establecidos, fortalecidos y asentados. His purpose is that after we have suffered a while, we would be made perfect, be established, strengthened, and settled. Como dijo Job, él pone fuerzas en nosotros. As Job said, he puts strength in us. Vean, él mismo sufrió. You see, he himself suffered. Él aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió. He learned obedience by the things that he suffered. Él realmente fue perfeccionado por medio de las cosas que él sufrió. He was actually made perfect by the things that he suffered. Escuche esto. Listen to this. En palabras claras, el carácter mismo de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. In plain language, the very character of Jesus was perfected by suffering. O sea, Jesús era perfecto sin pecado, Jesus was perfect without a sin. pero lo que Dios estaba perfeccionando era su carácter. But what God was perfecting was his character. Ujú. Y según Pablo, él dejó a su iglesia una medida de sufrimiento. And according to Paul, he has left his church a measure of suffering Para que también por su fe en Dios, mientras sufrían por él, vinieran a un lugar de perfección. that they too, by their faith in God, while suffering for him, would come to a place of perfection. Ve usted que el sufrimiento es para moldear el carácter. Can you see that suffering is to shape the character? ¿Por qué quería él esto? Why did he want this? Santiago 1, 2 al 4. James 1, 2 to 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that
The trying of your faith worketh patience. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect in entire, wanting nothing. Primera de Pedro 5:10. 1 Peter 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que os ha llamado por su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieses un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. But the God of all grace, who hath called unto us his eternal glory by Jesus Christ, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Jesús, el carácter de Jesús The character of Jesus fue madurado. was ripened, Ripened, matured, fue perfeccionado por medio de los sufrimientos. was matured by the sufferings. Pero eso es lo que dice el hermano Branham. That's what Brother Branham says. Pero ¿qué está diciendo Pablo? But what Paul is saying, Pablo no está hablando de sus sufrimientos antes de la cruz. Paul is not talking about the sufferings before the cross. Pablo está hablando de los After the sufrimientos que comenzaron en el Getsemaní. Paul is talking about the sufferings that started in Gethsemane. Mire esa descripción tan dolorosa Look at that painful description de Cristo llorando a gritos en el Getsemaní. of Jesus crying out loud in Gethsemane, Porque estaba en el molino del aceite. because he was in the Oil press. oil press. Eso es lo que significa Getsemaní. That's what Gethsemane means. Era un molino de aceite. It was a oil press. Estaba siendo presionado He was being pressed para sacar la vida de él. to bring forth the life out of him. Entonces, mire cómo dice Pablo. What Paul says in here. 5:9. 5:9. Esto es el misterio de Hebreos 5. This is the mystery of Hebrews. Y siendo perfeccionado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all of them that obey him. O sea, oye, tan sencillo. It sounds very Pero simple, los teólogos no logran explicarlo. but the theologians cannot achieve that to explain it. Si Jesús ya era perfecto If Jesus was perfect, cuando llegó al Getsemaní, when he got to Gethsemane, ¿por qué Pablo dice why Paul says que él fue perfeccionado por su pasión? that he was perfected by his passion? ¿No es algo asombroso esto? Isn't this amazing? Ahora mire lo que esto es. Look what this is. Él ya era perfecto moralmente He was perfect morally y en su carácter. and in his character. Dios había trabajado con él para hacerlo el cordero perfecto. God has worked with him to make him the perfect lamb. Pero ahora Dios está haciendo al sumo sacerdote perfecto. But now he's making the high priest perfect. Y para ser perfeccionado como sumo sacerdote, And to be perfected as a high priest, él tenía que llenar otros requisitos. he had to fill up all the requirements. Para ser sumo sacerdote, To be high priest, él tenía que ser un hombre como los demás. he had to be a man like the rest, Estar sujeto a la misma debilidad que los demás. to be subject to the same of things as the rest. Tenía que estar ungido como los demás. He had to be anointed as the rest. Pero le faltaban otros requisitos. But other requirements were needed. Antes del Calvario Jesús no los tenía. Before Calvary, Jesus didn't have it. Él tenía que vivir como los demás He had to live as the rest y morir como los demás. and die as the rest. Para ser un sumo sacerdote perfecto. To be a high priest perfect, Y tenía que haber un sacrificio en sus manos. it had to be a sacrifice on his hands. Pero Aarón solo podía presentar animales. But Aaron could only present animals. Pero Jesús estaba tratando de hacer eterna salvación. But Jesus had to make the eternal salvation. Y eso no viene por medio de sangre de animales. And that doesn't come by the blood of animals. Entonces él tenía que morir So he had to die y dar su sangre. and give his blood. Y cuando se levantó de la tumba en esa mañana, And when he raised up from the grave that él morning, tenía todos los requisitos. he had all the Él requirements. era el sacerdote perfecto. He was the perfect high priest. Todos los requisitos estaban cumplidos. All the requirements were fulfilled.
Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, That's why Jesus said to his disciples, subo a mi Padre I go up to my Father y a vuestro Padre. and to your Father. Ahora todo requisito estaba cumplido. And every requirement was fulfilled. Jesús probó el sufrimiento en su vida, Jesus tried the suffering, la in his life, enfermedad, sickness, la tentación, temptation, los deseos de la carne, the desires of the flesh, la muerte, death, y se convirtió en sumo sacerdote and became the high priest cuando se levantó en la mañana de Pascua. when he raised up in the morning of the Passover. En palabras de William Branham, The words of Brother Branham. Dios trabajó por 33 años construyendo una obra maestra. Jesus worked for 33 years to work a masterpiece. Y dijo, Él tomó esa obra maestra y la golpeó en el Calvario. He took that masterpiece and hit it on Calvary. Y la rotura, el golpe, la hizo perfecta. And the broken part made him perfect. La hirió para sacar de su costado una novia de en medio de un mundo condenado. It wouldn't have to come out of him a bride of from a condemned world. Vamos a terminar con este I'm pensamiento. going to finish with these thoughts. Como dice allí en hebreo, dice que Él vino a darnos eterna salvación. How it says it in Hebrews, he came to give us eternal salvation. ¿Cuántos creen eso? Dicen amén a eso? Say amen to that. Esas son palabras terribles Those are terrible words porque el mundo religioso tropieza en ellas. because the religious world stumbles on. Para nosotros son muy claras, For us, they're very clear. pero eterna salvación. But eternal salvation, Ese es el único tipo de salvación que Dios da. that's the only type of salvation that the world, that The God can God give. can give. Si se termina, And no if- es eterna. If it ends, it's not eternal. Pero aquí viene la gran pregunta. But the great question comes here. ¿Puede la salvación ser eterna? Can the salvation be eternal? ¿O se equivocó Pablo? Or did Paul commit a mistake? No escogió bien sus palabras. Didn't he, probably he chose the correct his words. ¿Puede la salvación durar por toda la eternidad? Can salvation last for all eternity? Aquí es donde tenemos que estudiar fuerte el mensaje. That's why we need to study here the message stronger. Espérese que lleguemos al capítulo 6, Wait until we reach chapter 6. cuando habla de los que fueron iluminados When he talks about the ones that were enlightened y gustaron el don celestial and that tasted the heavenly gifts, y que es imposible que sean salvos. and that it's impossible for them to be saved. Entonces pregunta uno, Then you ask yourself, ¿puede la salvación ser eterna can salvation be eternal o no? or not? ¿O se puede perder? Or can be lost? Entonces, ¿por qué dijo que la salvación es eterna? Why did he say that salvation is eternal? Mire, el tema de la salvación está lleno de extremos. The subject of salvation is filled with extremes. Escoja cuál es el suyo. You choose whatever you want. Whatever Porque you aún choose. la gente en las iglesias del mensaje, But even the people in the churches of the message, teniendo la Biblia y teniendo la revelación del mensaje, having the Bible, having the revelation of the message, cada uno tiene su propio extremo. every single one have their own extreme. Entonces escoja cuál es el suyo. So you choose which one is yours. Pero le voy a decir, todos están equivocados. I'm going to tell you all of them are wrong. Le voy a decir tres nada más. I'm going to tell you three. De seguro hay más. Probably there's more. El primero. First, Si usted es salvo, if you are saved, es salvo por tiempo y eternidad. you are saved from time to eternity. Algunos dicen, salvo, siempre salvo. Some say saved, always saved. Eso viene de la enseñanza de Calvino That comes from the Calvin's teachings, y se convirtió en una doctrina llamada la seguridad eterna. and that became a doctrine of the eternal security. Y ellos dicen, And they say, si Jesús salva a un hombre una vez, if Jesus saves a man once, él no lo va a perder jamás. he's never gonna get lost. Él no está jugando. He's not playing. Y usted debería de oír sus argumentos. And you should hear his Y arguments, son muy correctos. and they're very right. Pero el hermano Branham dijo, But Brother Branham said, no. Ese es un extremo. that is an extreme. Hay otro extremo. There's another extreme. Si usted recae
If you backslid, usted está perdido. you're lost. Pero puede ser reconciliado con Dios But can be reconciled by God. y será salvo otra vez. You'll be saved again. Entonces, esta es la enseñanza de perderse y salvarse. And here's the teaching of getting saved and getting lost. Esto es la doctrina del reconcilio. This is the doctrine of the reconciliation. Exacto. Ahora, esa palabra está en la Biblia, That word is in the Bible, pero no está usada correctamente. but it's not used correctly. Usted tiene que ocupar las palabras de la Biblia en su correcta You interpretación. need to use the words of the Bible in its correct interpretation. Jesucristo nos reconcilió con el Padre Jesus en la Christ cruz del Calvario. reconciled with the Father in the cross of Calvary. Ese es el ministerio de la reconciliación. That is the mystery of the reconciliation. Pero no significa que usted va a estar cayendo y levantándose. But that doesn't mean that you're falling and getting up, Y entonces llegan al extremo and then you reach the que extreme cada domingo se reconcilian otra vez. that every Sunday they reconcile again. ¿Cree usted de esa manera? Do you believe that way? Bueno, esa será su posición. That will be your position. Ahora, última. Now, the last one. Recaer significa estar condenado. To backslid means to be condemned. O sea, si usted es un cristiano If you're a Christian y comete un pecado, and you commit a mistake, está condenado para siempre. you are condemned forever. No hay perdón. There's not a forgiveness. Ellos dicen tres cosas. They say three things. No hay reconciliación, There is not a reconciliation. no hay un nuevo bautismo, There is not a new baptism. no hay un segundo casamiento. There is not a second marriage. Todo es prohibido. Everything is forbidden. Esto es legalismo. This is legalism. O sea, todo es por sus méritos. Everything is by your own merits. Entonces, si usted falló, So if ya you no fail, puede entrar. You cannot go in Porque again. usted ha perdido, ya no puede, ya no llena los requisitos Because- para ser hijo de Dios. You don't fulfill the requirements to be a child of God. ¿Cuál de esas tres le gusta más a usted? Which one of those you like more? La parte terrible es que las tres están equivocadas de acuerdo al hermano Branham. The worst part is that the three of them are wrong by Brother Branham. ¿Puede perderse la salvación? Can the salvation be lost? Dice el profeta en preguntas y respuestas Brother del Branham says, 62, in questions and answers of 62, párrafo 104. paragraph 104. Ahora, hay un lugar de que usted puede cruzar de donde usted ya no puede regresar. Now, there is a place that you can cross where you can get back. Pero cuando eso sucede, usted está ahí abajo otra vez en la misma forma en que estaba. But when that is, you are down there again in the same shape you was. Dice, eso le muestra a usted que solamente cayó de la gracia. It goes to show that you only fell from grace. Recaer no significa estar perdido. Backsliding is not lost. Yo quiero que alguien me diga en dónde dice que recaer equivale a estar perdido y que me lo pruebe por la Biblia. I want somebody to tell me where backsliding is lost and prove it to the Bible. El recaído no está perdido, él solamente está fuera del compañerismo. Backslider is not lost. He's just out of the fellowship. Israel recayó, pero ellos nunca perdieron su pacto. Israel backslid, but they never lost their covenant. Perdieron su gozo y alabanzas. They lost their praises and joy. David perdió el gozo de su salvación cuando tomó a Betsabé, esposa de Urías, pero nunca perdió su salvación. David lost the joy of his salvation when he took Bathsheba, or Uriah's wife, but he never lost his salvation. Como odian los legalistas una palabra como eso. How much they hate a word, the legalist word like this. Él nunca dijo, restáurame mi salvación. Él dijo, restáurame el gozo de mi salvación. He never said, restore to me my salvation. He said, restore to me the joy of my salvation. Oh, hay tanto de ese legalismo hoy día, el no tocar, no gustar. Uno no hace las cosas por legalismo. Oh, there's so much of this legalism today that the touch not, taste not, you don't do things legally. Ahora, ¿qué está tratando de decir el hermano Branham? What Brother Brennan is trying to say? Que la salvación es una obra real. That salvation is a real work. Mire cómo lo dice en preguntas y respuestas número 1 del 54. Look how he says this in questions and answers in 54, 48. 48. Pero sobre recaer,
Recuerden, ustedes recaen todos los días. But on backsliding, remember, you backslide every day. No hay manera de que ustedes escapen de ello. No way at all for you keep out of it, all right? Pero uno recae ante la gente en la iglesia, pero no ante Dios. ¿Ven? But you backslide to the people at church, but not before God, see? Escucha estas palabras. Listen to these words. Uno recae en Cristo, pero no en Dios. You backslide on Christ, but you don't on God. Eso está extraño, ¿verdad? This is strange, right? ¿Puede entenderlo? Can you understand it? Usted puede recaer en Cristo, You can backslide on Christ porque estamos en Cristo. because we are in Christ Ujú. Como seres humanos, as human beings, hijos de Dios redimidos, children of God redeemed. estamos en Cristo. We are in Christ. Pero Cristo es el que nos representa ante el Padre. But Christ is the one who represents to us before the Father. Entonces, mientras estamos en Cristo, si recaemos, While we are in Christ, if we backslide, si nosotros recaemos, if we backslid, Dios no ve ese pecado God doesn't see that sin porque no le está viendo a usted, sino que a Cristo. because He's not looking to you; He's looking to Christ. Entonces, mientras estemos en Cristo, So while we are in Christ, podemos recaer en Cristo, we can backslide in Christ, pero no en Dios. but not in God. No ha habido ningún cambio. There has not been a change. Porque si lo hicieran ustedes, cuando ustedes pequen, están acabados. Because if you would, when you sin, you are gone. Pero ustedes están constantemente cayendo. But you are constantly falling. Pablo tenía que morir todos los días, ¿es eso cierto? Paul had to die every day. Is that right? Tenía que morir todos los días, arrepentirse todos los días y simplemente arrepentirse constantemente todo el tiempo. ¿Ve? He had to die every day, repent every day, and just constantly repenting all the time. See? Y si Pablo tuvo que hacer eso, yo también tendré que hacerlo. Ustedes no. And if Paul had to do that, then I'm going to have to too, aren't you? That's right. Entonces, ¿qué nos está diciendo el hermano Branham? So what Brother is telling us, Que la salvación es algo firme. that salvation is something firm Mientras usted permanezca en Cristo. while you remain in Christ. Sí, ¿verdad? Right? Pero ahora nos va a decir algo más. But he's going to tell us something more. En el mensaje El velo interior, In the message, the inner veil, 62. 62. La salvación dura mientras dure la fe. Salvation lasts as long as faith lasts. Aprenda esto, hermano. Learn this. La sanidad divina dura mientras dure la fe. And divine healing lasts as long as faith lasts. Usted que tuvo una experiencia hace 40 años. You that got to experience 40 years ago. ¿Tuvo una experiencia usted? Have you ever had ¿Una experience experiencia de salvación? an experience of salvation? Entonces está hablando con And usted. he's talking to you. Dice, olvide usted que alguna vez tuvo esa experiencia. Forget you ever had the experience. Y salga aquí esta noche y diga, And you go out of here tonight and say, yo ni siquiera creo en eso, yo ya no soy siervo de Dios. I don't even believe in it, and I'm not God's servant no more. Observe cuánto dura su experiencia. Watch. Ciertamente. How long your experience lasts, certainly. Por eso Pablo nos dijo el culto pasado, That's why Paul said in the last service dijo que tenemos que mantener firme nuestra confesión. that we have to keep firm our confession. Porque si usted pierde su confesión, Because if you lose your si confession, usted confiesa algo contrario, and if you confess something contrary, pierde su fe, you lose your faith, pierde su salvación. you lose your salvation. Así de fácil. That's how it is. Porque la salvación, la sangre de Cristo no nos salva. Because the blood of Christ don't save us. Es la fe la que nos salva. It's faith that saves El hermano us. Branham dice, Brother Branham says, la sangre de Cristo nos mantiene salvos Brother Branham says the blood of Christ keeps porque us está saved aplicada en el trono de Dios. because it's applied in the throne of God. Si esa sangre desaparece, ya no habría salvación. If that blood disappears, there is what? Ya no habría salvación para nadie. There will be no salvation for anybody. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo, hermano? What Paul is talking about? Mire, esta es la gran advertencia del libro de Hebreos. This is the great warning of the book of Hebrews. ¿Qué nos dijo en los capítulos anteriores? What did he say in the previous Si chapter? ustedes pierden su fe, morirán en el desierto. If you lose your faith, you will die in the desert. ¿Cuál es el consejo de Pablo? What is the advice of Paul? Apúrense a entrar en la tierra prometida. Hurry up and enter into the promised land. Apúrense a recibir el Espíritu Santo. Hurry up and get the Holy Spirit. Apúrense a entrar en el reposo, Hurry up to enter into the rest. porque los que están en el reposo
Because those who are in the rest, ellos ya no se pueden perder. they cannot get lost anymore. Ese es el lugar de la salvación eterna. That is the place of eternal salvation. Por eso Pablo está hablando de eterna salvación. That's why Paul is talking about eternal Y está salvation. invitando a los hebreos, apúrense. And he's inviting the Hebrews to hurry up. Es una persona que cree en Cristo. A person that believes in Christ, Él es salvo. he's saved. Pero mientras no ha sido sellado con el Espíritu Santo But while he has not been sealed with the Holy Spirit dentro del cuerpo de Cristo, inside of the body of Christ, si esa persona pierde su fe, pierde su salvación. if that person loses their faith, they lost their salvation. Pero si esa persona pasa al otro lado del Jordán But if that person crosses over Jordan y entra a la tierra prometida, and enters the promised land, él ya ni siquiera puede perder su fe, he cannot even lose their faith porque él ha sido cambiado. because he has been changed. Él nunca será un incrédulo ya más. He will never be an unbeliever anymore. Ahora mire Adopción capítulo 3. But look, Estamos adoption, Adopción 3, 35. 35. Observe a este maestro Pablo. Lo primero que hace es eliminar la idea de caerse. And watch this master teacher, Paul. The first thing that he does is knock out all the idea of falling away. Eliminar la idea de ser un cristiano hoy y mañana ya no. Knock out all the idea of ever being a Christian today and tomorrow I'm gone. Y al día siguiente Dios me condenó y al siguiente día estar de regreso otra vez. And the next day God condemned me and the next day I'm back again. Eso es una tontería. That's nonsense. Pablo se dirigió a los santos, Paul addressed it to the saints, aquellos llamados y preservados que están llenos y puestos aparte, those that are called and preserved and in our field are set aside, a los que ya están en el Espíritu Santo, ya en la tierra de Canaán. and are in the Holy Spirit already in Canaan's land. Él intenta decirles, la primera cosa es quítense de la cabeza la idea de que se van a perder. He's trying to tell them the first thing, get out of your mind that you are going to get lost. Y van a hacer esto y que les da miedo esto. And you're going to do this and you're going to scare of this. No tengan miedo de nada, porque Él está tratando de decirles dónde están, quiénes son y cómo están parados. Don't be scared of nothing, for he's trying to tell you where you are at, who you are, and how you're standing. Porque después de que Pablo dice esas palabras en Hebreos 5, After he said these words in Hebrews 5, es donde nos va a decir, pero ustedes son flacos para oír. but this one it is going to tell us, but you are Flawless or weak or something. Dull of hearing. Yeah, dull of hearing. Entonces ahí es donde lo dice. that's where he says it. Porque Pablo está queriendo que los hebreos dejen de ser bebés, Because Paul is trying for the Hebrews to stop being babies, que entren a la tierra prometida. to enter into the promised land. Terminemos aquí. Let us finish here. Efesios paralelo a Josué. This is okay. Ese, Adopción 1, ese. Adoption 1, 66. 66. Ahora dice, ahora que ustedes ya no son bebés, Now that you're not babies anymore, ahora que ustedes ya no están deseando la leche no adulterada del evangelio, now that you are not desiring the sincere milk of the gospel, que ya no tienen que ser mimados that you don't have to be babied y darles palmaditas y ser persuadidos a venir a la iglesia. and battered and persuaded to come to church. Increíble que hay personas que hay que invitarlos a que vayan a la iglesia. There's some people that have to invite them to go to church Y confesa ser cristianos and confess to be a Christian porque ya no tienen ganas de seguir adelante. because they don't feel like keep going forward. Pero ahora que ustedes son cristianos verdaderos, completamente maduros, That now that you are real, fully mature Christians, ahora ustedes están listos para comer carne sólida. you are ready to eat strong meats now. Ustedes están listos para entrar en algo, dijo él. You are ready to come into something, he said. Ustedes están listos para entender algo que es rico y es profundo. You are ready to understand something that's deep and rich. Le voy a decir esto de una vez. I'm going to tell you this right away. ¿Sabe que las cosas profundas no son complicadas? Don't you know that the deep things are not complicated? Nosotros cuando escuchamos, vamos a hablar de cosas profundas. When we hear, we're going to talk about deep things, Entonces decimos, esto va a estar muy difícil de entender. you're going to think this is going to be hard to understand. No.
Las cosas grandes de Dios son en sencillez. The great things of God are in simplicity. Ahora usted, del capítulo 6 en adelante, Now you have from chapter 6 and on, Pablo va a entrar a las cosas profundas. Paul will enter into the deep things. Y usted dice, y eso es profundo, hermano. And you say, is that deep? Sí, eso es bien sencillo. And that is very simple. Pero solo los que están en Canaán lo pueden entender. Only the ones who are in Canaan can understand Por it. eso se vuelven profundas. That's what they become deep. Dice, ahora ustedes están listos para entender algo que es rico y profundo. Now you are ready to understand something that's deep and rich. Entonces Jesús fue nombrado sumo sacerdote. Then Jesus was named high priest. Terminemos el versos y dice, nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Call of God and high priest after the order of Melchizedek, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. on whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Tengo mucho que decirles sobre el sacerdocio de Melquisedec. I have many things to tell you about the priesthood of Melchizedek. Pero es difícil porque ustedes no ponen atención. Oh, but it's hard because you don't pay attention. Pero eso viene hasta el capítulo 7. But that only comes until chapter 7. Ahora vamos al capítulo 6. Now we're going to chapter 6. Pero usted sabe lo que continúa en los últimos versos. But you know what continues in the next verses. Es esa pequeña regañadita a los perezosos y a los bebés. Is that little scolding to the babies and to the dolls. Ustedes deberían de ser ya maestros, You should be teachers already. pero necesitan el ABC. But you need the ABC. ¿Qué ha hecho Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 5? What has Paul has done from chapter 1 to chapter 6? Llamarlos a la fe. Call out to the faith. ¿Y qué es eso? And what is that? ABC. ABC. Always believe Christ. Siempre creerle a Cristo. No. Entonces, si no pueden creerle a Cristo, If you don't believe in Christ, por eso es que les dijo, les quiero decir cosas I want to grandes, tell you great things. pero están como bebés todavía aprendiendo el ABC. But you are still like babies learning the ABCs. Todavía pensando si, ay, Señor, entonces debería de regresarme al mundo. Thinking, oh, should I go back to the world? Ay, me dan ganas de ya no ir a la iglesia mejor. I feel like not going to the church Tanto anymore. problema. So many problems. Oh, pobres bebés. Poor babies. No sean incrédulos. Don't be unbelievers. Siempre crean en Cristo. Always believe in Christ. Si necesitas esa leche If you need that milk del evangelio, of the gospel, eres un bebé. you're a baby. Pero ¿te recuerda el consejo del hermano Branham? Do you remember the advice of Brother Branham? ¿Cómo puedo crecer, hermano Branham? How can I grow, Brother Branham? ¿Cómo puedo subir más alto? How can I keep going up higher? ¿Qué es lo que están haciendo los bebés para crecer? What are the babies doing to grow up? Aliméntese, You feed up lea la palabra Read the y word. ore. and pray. Y eso es todo, hermano. That's it, brother. Pruébelo, Try it out. trate de hacerlo. Try to do it. Lea la palabra. Read the y word ore. and pray. Esa es la manera de alcanzar alturas más altas. That's the way of achieving higher ground. Ajá. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta porción. for allowing us to take this portion. Danos revelación espiritual Give us a spiritual revelation para ver estas cosas hermosas que Pablo nos to see enseña. these beautiful things that Paul is teaching us. Padre, afirma nuestra fe en tu palabra. Father, confirm our faith in your word En el nombre del Señor in the name Jesucristo. of the Lord Jesus Christ. Bendiga a cada uno en esta semana. Bless us every single one in this week. Denos salud y fuerzas. Give us strength and health, Salud espiritual. spiritual health, Salud física. physical health. Y que también tengamos victoria en esta semana May we have victory para in this todas week las pruebas que vengan para for nosotros. all the trials that may come to us. Bendiga a cada familia. Bless every family. Bendiga a Timo y su familia Bless Timo and his que family están preparando su viaje. that are Señor. preparing his trip. Dale de tu gracia. Give them of your grace. Padre, nos ponemos en tus manos amorosas. We put ourselves in your loving hands. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga a cada May uno. God bless each one of you.